estoy enfrentando adversidad y pruebas que comienzan a crear disturbio, no solamente en mi corazón y en mi mente, sino en la relación con Dios, lo primero que tiene que tomar en cuenta es la prueba y la crisis muchas veces nos lleva a mirarnos a nosotros mismos como el centro, el eje de la controversia. Pero te habrás preguntado, ¿no será más conveniente observar y discernir el que sea Dios el centro de ese episodio y qué quiere Él lograr conmigo a través de dicha controversia? ¿Por qué hago esta mención? ¿Qué sucedió con Job? Job es nuestra mejor ilustración de poder reinterpretar la adversidad y la prueba para que vayamos conociendo al Dios providencial. Lo voy a resumir de una manera, ¿verdad?, beneficiosa para toda nuestra audiencia, porque el libro de Job es bastante exhaustivo, pero básicamente lo que nos declara Job es lo siguiente. Job era un hombre que experimentaba un bienestar extraordinario, no solamente a nivel de sus condiciones de vida, sino también a nivel de su condición social y familiar. Y en el escenario que usted y yo no vemos, pero sigue siendo parte de nuestra verdad, dice la Biblia que Satanás anduvo por toda la tierra y puso su mirada sobre Job. Un día los hijos de Dios suben a la presencia de Dios a presentarse delante de él. Y entre ellos se coló Satanás también. Y es Dios el que toma la iniciativa diciéndole, ¿qué tú haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué se debe el motivo de tu visita? ¿Has estado rondando la tierra? ¿O has considerado a mi siervo Job que no hay ninguno como él? ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? Y aquí viene el cuestionamiento que todos nosotros tenemos que tomar en consideración. El cuestionamiento que el adversario hizo a Dios acerca de Job fue el siguiente. Este hombre disfruta de un bienestar como consecuencia del cerco que tú has puesto alrededor de él, alrededor de su vida, alrededor de su casa y de toda su familia. Pero yo te reto de que tú remuevas esa protección, de que tú remuevas ese cerco y tú vas a evidenciar que él te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios, en su virtud de justicia, le dice a Satanás, ahí, observa, está a tu alcance todo lo que él tiene, solamente no pondrás tu mano sobre él. Y dice la Biblia que Satanás salió de la presencia de Dios. Y usted conoce lo que sucedió luego de ese encontronazo. Job sufrió pérdida financiera a través de los desastres naturales. Job sufrió saqueo y robo de parte de bandas de merodeadores, y aún Job perdió toda su familia a través de un desastre natural que casi era apocalíptico. Y esa prueba, esa crisis que evidenció una verdad que todos tenemos que llegar. La conocemos, pero no mucho la internalizamos. Y esta fue la declaración de Job. El Señor provee bienestar y el Señor también remueve ese bienestar. El Señor seguirá siendo bendito en mi vida, teniendo o no teniendo. Dice la Biblia que en todo esto Job no pecó ni tampoco le adjudicó despropósito a Dios. Por lo tanto, el primer evento, Satanás lo pierde. En la segunda fase de esta crisis catastrófica que Job sufrió, vuelve nuevamente Satanás a poner entredicho lo que era la motivación de la relación de Job con Dios. Cuando cuestiona por segunda vez, pues mira, un hombre cuando es atacado en su persona, en su carne, en su piel por piel, vas a ver que está dispuesto a hacer lo que sea y si es necesario, va a maldecirte en tu propia presencia. ¿Y qué fue lo que Dios le declaró? Ahí lo tienes, tócalo, pero no vas a tocar su vida. Y dice la Biblia que Satanás nuevamente salió de la presencia de Dios y azotó a Job con una plaga de enfermedad catastrófica. Lo que hoy tal vez usted y yo podemos interpretar como un cáncer, podemos interpretar como una condición degenerativa. Dice la Biblia que incluso estando Job arruinado económicamente, arruinado socialmente, habiendo perdido toda su familia y aún la salud,
dice que al punto que se rascaba con un pedazo de cerámica ante el malestar que las llagas le producían, de que su propia pareja, su propia esposa, le dijo, ¿por qué retienes tu integridad para con Dios todavía? O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve tu fe? ¿De qué vale tú amar a Dios? ¿De qué sirve que tú sigas perseverando en Él? Maldice a Dios y acaba y muérete. O sea, literalmente, su esposa, la mujer, ¿verdad?, que estaba con él, lo estaba persuadiendo a empujarlo a que cometiera el despropósito que Satanás intencionaba. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Has contestado como una mujer sin entendimiento, como una mujer sin tener discernimiento del propósito mayor de Dios en todas estas adversidades que estoy sufriendo. Y es el siguiente: ¿acaso no recibiremos lo bueno de Dios? ¿Acaso Dios no sigue siendo bendito? Dice la Biblia que la declaración de Job, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. O sea, en otras palabras, Dios es Dios y está en control y es bueno cuando todo me va bien. Y Dios deja de ser Dios y es Dios de bienestar y de buena voluntad para conmigo cuando las cosas me vayan mal. En todo esto dice la Biblia que Job no pecó con sus labios, ni encontró Dios despropósito. Inclusive Dios mismo le protestó a Satanás, porque me has hecho arruinarlo sin causa, porque hasta el día de hoy retiene su integridad. Y para ir cerrando la idea, los otros 38 capítulos del libro de Job, apenas le hablé de los primeros 3, era acerca de cómo los supuestos amigos de Job, estas supuestas personas, se fueron por años tratando de crearle culpa, cuestionamiento, de que toda esta crisis se debió a la falta de sinceridad en su relación con Dios, ausencia de compromiso. Y es lo que le vengo exhortando. Cuando usted pasa por pruebas y adversidades, Dios la permite con el propósito más extraordinario de permitir que Dios sea el primer lugar en tu vida, de que te liberes de los apegos de este mundo terrenal, de que vayas construyendo una relación donde el desamparo quede eliminado. ¿Cómo yo lo elimino? Conociendo esta verdad de que Dios sigue siendo Dios en los momentos buenos y Dios sigue siendo Dios en los momentos adversos. Como cuando usted pudo, ¿verdad?, finalmente ver que después de toda esta adversidad tan catastrófica que Job sufrió, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios le regaló años de vida para que pudiera disfrutar su bienestar y, aún más importante, como el mismo Job declaró al final de esta prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en otras palabras, la adversidad que estaba diseñada de parte del adversario para arruinarlo, engrandeció a Job en conocer a Dios cara a cara. Lo mismo Dios hará con usted.